Hermanos, qué bendición nuevamente. Aquí agradeciendo a Dios por una oportunidad más, ¿verdad? Que Él me da a usted y me da a mí también, yo de exponerle su palabra y usted de escucharla. Declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu de Dios se está manifestando ya en su vida, en su casa y asimismo en este lugar. Declaramos que Él es el que nos va a llevar a todas esas verdades que necesitamos escuchar. Declaramos también que vamos a ser edificados, fortalecidos y levantados y vamos a caminar en pos de Dios a través de esta palabra. Son palabras que, mis hermanos, fue profetizada hace muchísimos, ¿verdad?, tiempo atrás, donde el Señor habló para esos últimos tiempos. Y estamos ya en esa recta final, estamos en esos tiempos donde el Señor se está manifestando, mis hermanos, de una manera especial, porque su amor es tan grande que Él quiere que cada día, mis hermanos, seamos mejores, porque recuérdese que Él va a pedir cuentas de nuestra alma y también nos va a pedir cuentas de aquello que pudimos hacer y no lo quisimos. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos que su casa está llena de la presencia de Dios, porque recuérdese que sin la presencia de Dios muchas veces no entendemos, no comprendemos, pero yo sé que el espíritu de discernimiento de nuestro amado Jesucristo ha llegado a su vida y también yo declaro que Él es el que me va a guiar a toda verdad y también va a hablar conforme la necesidad que haya en cada uno de ustedes. Así que yo le bendigo a cada uno por nombre. Muchas gracias porque usted esta noche decidió conectarse para oír la voz del amado, porque usted ama a Dios y porque usted quiere siempre honrar a Dios, servir a Dios y usted está buscando en este momento a Dios y por lo tanto yo quiero decirle que esos frutos del Espíritu Santo van a ser derramados sobre su vida. Así que entremos a la palabra. El tema que quiero compartirle lleva por nombre la ira de Dios. Yo quiero que entendamos, que comprendamos que el Señor está airado, que el Señor está molesto, porque nosotros como pueblo, mis hermanos, muchos que no nos hemos preparado y muchos que no estamos peleando esas batallas, muchos que no estamos, mis hermanos, cumpliendo con lo que Él un día nos demandó. A todos nos demandó, oiga bien, sin excepción de personas, dijo, id y hacer discípulos a las naciones. Y muchos de nosotros todavía no hemos logrado ni conquistar nuestra propia vida, ni conquistar a nuestra familia, ni llevar a la familia, mis hermanos, a que ellos también se conviertan en aquellos que estén llevando las buenas nuevas al quebrantado, al abatido, y el Señor un día nos lo va a demandar, porque recuérdese que el poder es de Dios, la grandeza es de Dios, y dice el Señor, pedid y se os dará. Y entonces a veces nosotros quizá pedimos otras cosas, pero menos las cosas del reino. Y a eso nos mandó el Señor, porque todo aquel que busca las cosas del reino, de nada va a carecer, nada, mis hermanos, ningún arma forjada contra uno puede prosperar, pero cuando uno primero son las cosas del reino. Amén. Así que vamos a entrar a una cita bíblica. Vamos a leer primeramente en el libro de Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel 24. Fíjese que esta palabra que el Señor me daba, hoy por la tarde estábamos intercediendo ahí con mis hijas y mis hermanos, el Señor me daba esta palabra. Y yo bendigo a Dios porque va de la mano con lo que el Señor nos dio en la mañana también. Entonces, el Señor está a la puerta y recuérdese que el Señor toca y de nosotros depende si le abrimos nuestro corazón y así, mis hermanos, lo dejamos entrar y Él dice que Él va a cenar con nosotros. O sea, quiere decir que Él, mis hermanos, nos está dando la esperanza y la fe de que si nosotros lo dejamos entrar, Él va a solucionar todo, porque recuérdese que cuando Él entra a nuestras vidas, entra a nuestras casas, entra la salvación. Y declaramos en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach de que la salvación ya entró a su casa. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dice en versión internacional, dice aquí la palabra de Dios en Ezequiel 24. Vamos a leer desde el 1 al 14. Dice aquí, el día 10 del mes 10 del año 9, el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, anota la fecha de hoy, de este mismo día, porque el rey de Babilonia se ha puesto en marcha contra Jerusalén.
Cuéntale una parábola a este pueblo rebelde y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Vamos a detenernos aquí un momentito. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en el 2, hijo de hombre, dice, anota la fecha de hoy, de este mismo día, porque el rey de Babilonia se ha puesto en marcha contra Jerusalén. O sea, mis hermanos, ahí el Señor está anunciando de que Él algo que ya decidió son cosas que van a suceder. Que es lo mismo que en estos tiempos estamos viviendo, estamos pasando, donde el Señor mismo, mis hermanos, va a darle ya el poderío, mis hermanos, va a dejar que el mismo enemigo, aquel a que tanto mucha gente le teme más al enemigo que temerle a Dios. Porque el enemigo, mis hermanos, si Dios no le permite hacer ciertas cosas, o todas las cosas, no ciertas cosas, las cosas, mis hermanos, Él no las puede hacer. Es Dios el que decide, es Dios el que tiene el poder. Mis hermanos, Él es el que tiene el señorío en todo. Entonces, mis hermanos, ahorita llegó el momento, ¿verdad? Desde tiempos antiguos está anunciado que para estos últimos tiempos, mis hermanos, es esta palabra, donde ya el colmo, o sea, ya el Señor, mis hermanos, ya se cansó de tanta querernos derramar sus bendiciones, de querernos, mis hermanos, llevar por el camino de la bendición. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Como pueblo de Dios, casi todos estamos fallando. Unos que están pecando, pueblo de Dios pecando, mis hermanos, con su vida, que no la tienen orden. Muchos, mis hermanos, también conociendo de la verdad y no la quieren vivir, viendo cómo están sus familias, mis hermanos que están en un completo desorden y también quieren seguir en ese desorden porque, mis hermanos, el Señor dice, pedid y se os dará. Entonces, pero muchas veces, mis hermanos, nosotros pedimos al Señor, pero no pedimos lo correcto. Dice que Él dice, pedid y se os dará. O sea, por eso es que muchos han recibido y otros no, porque, mis hermanos, sus deseos solo son deseos de la carne, solo llegan en competiciones delante de Dios, pero solo de lo material, pero nunca piden lo espiritual, mis hermanos. O piden lo espiritual, pero solo quieren que aquello venga solo por venir, o sea, que como que, bueno, un favor te hago, Señor, bueno, tú decís que tengo que pedirte y que repetirte, bueno, pues yo te pido que mi hijo se convierta en un gran siervo de Dios, yo también te pido por mi familiar, yo no sé por quién usted ha clamado, por quién usted ha pedido. Mis hermanos, aquí no es cuestión solo de llegar pidiendo, aquí es cuestión de venir reconociendo, ¿verdad? Porque a veces el Señor, quizá desde jóvenes, desde mis hermanos, desde muchos tiempos atrás, Él nos ha venido hablando de una manera o de otra y las situaciones que a veces se están moviendo en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros hijos, son puertas que nosotros dejamos que se abrieran porque nosotros en el momento que Dios nos dijo que teníamos, mis hermanos, que hacer un cambio de vida, ser diferentes, una conducta diferente a los demás. Nosotros no teníamos que, mis hermanos, dice que las tinieblas no tienen nada que ver, mis hermanos, con la luz. Y nosotros, si somos luz, si nosotros andamos en la luz, si andamos en la luz, vamos a ver, mis hermanos, siempre nuestros errores que cometemos y vamos siempre a ponernos a cuentas con Dios. Y si andamos en la luz, también, mis hermanos, no vamos a andar haciendo cosas ocultas. Pero a veces, mis hermanos, hay gente que de apariencia vive y que, mis hermanos, con una vida muy, muy pecaminosa y muy desordenada, ¿verdad? El Señor dice qué es lo que, mis hermanos, no se tiene que hacer y nosotros muchas veces los cristianos por falta de conocimiento a la palabra cometemos errores. Entonces, por eso le decía que ya el enojo de Dios es tan grande que Él va a permitir que el enemigo, mis hermanos, haga lo que tiene que hacer y sabe que esta es misericordia de Dios, aunque usted lo vea como algo que no se oye bien, ¿verdad? Porque nosotros decimos que Dios es amor y que sí, pero como Dios es amor, por eso, hermanos, Él tiene que dejar que las cosas que Él dijo que iban a suceder van a pasar para que más rodillas se doblen delante de Él. Porque si no, mis hermanos, de otra manera, nosotros muchas veces, como los seres humanos, somos así. Estamos alargando el tiempo, nosotros, ¿verdad? Siempre de rebeldía, porque nos acomodamos a las situaciones y no queremos, mis hermanos, ir más allá y conocer más de la palabra y saber qué es lo que está escrito, qué es lo que, cosas que están sucediendo. Ya ahorita en este momento, mis hermanos, el enemigo ya tomó prácticamente toda la tierra.
Así se lo digo de claro, porque ya tomó, mis hermanos, los países donde los países mis hermanos, están siendo ya gobernados por el maligno. ¿Por qué le digo por el maligno? Porque, mis hermanos, ya todo aquello que estaba oculto, todo aquello que nada más se decía así, de que existía, de que pasaba, que dicen, que piensan, ya ahorita todo eso, mis hermanos, ya para los seres humanos lo van a ver, muchos lo van a ver como normal. Y muchos cristianos se van a querer acomodar, a moldar a todas esas a cosas aberrantes que están pasando. Mis hermanos, siervos de Dios, no se van a mantener firmes porque van a temer más por su vida que, mis hermanos, que temerle a la palabra de Dios y querer hacer lo que Dios está demandando, porque el Señor dice que el que venciere va a recibir una corona. En la mañana que yo daba ese tema, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a pasar la tribulación? Mis hermanos, muchos cuentan, porque son cuentos, ¿verdad? Que le están contando a la gente, que dicen que el pueblo de Dios no va a pasar tribulación. Claro que sí van a pasarlos aquellos, mis hermanos, que no han aprovechado el tiempo y que no han limpiado sus vestiduras. A través de la palabra yo se lo pude exponer aquí a las personas ese tema, que yo le invito que si usted no lo vio por la mañana, no lo deje de ver, ¿verdad? Espero en Dios que usted siempre se esté conectando los días miércoles en la mañana a las 11 de la mañana. Mis hermanos, no pongamos prioridad otras cosas, sino que ponga prioridad que sea Dios, porque Dios es el que trae la salvación a su vida, a su casa y a su familia. Así que busque la manera de cómo siempre mantenerse, mis hermanos, conectado al Señor. Estamos llegando todavía a través de estos medios, pero va a llegar un momento, mis hermanos, que así como el enemigo está trabajando, mis hermanos, que hasta Dios le puede permitir que ni transmisiones, mis hermanos, que ya el evangelio no se difunda. Todavía el Señor nos está dando a tiempo, aprovechemos ese tiempo, porque no es cuando nosotros queramos, sino que cuando el Señor, mis hermanos, lo decide, y Él es el que decide todas las cosas. Así como le decía, ahorita Él mismo está dando lugar a que los países sean tomados, porque, mis hermanos, mucha gente, el Señor habló, el Señor demandó que hubiese mucha oración, que, mis hermanos, que estuviéramos, ¿verdad?, buscando la santidad, porque, mis hermanos, dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero nosotros a veces tomamos esa palabra de que el Señor nos está limpiando, nos está purificando para algún día de su venida. No, el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor, o sea, no vamos a ver sus maravillas ni sus prodigios, ni vamos a ver sus cuidados especiales, ni vamos a ver nada de lo que queremos que el Señor haga en nuestras vidas, mis hermanos, si nosotros día con día no vamos buscando la santidad. Entonces, aquella persona, mis hermanos, que no van a vivir esta situación, ¿verdad?, de la tribulación, de todas esas situaciones, porque yo quiero decirle que las situaciones que ahorita se avecinan son fuertes, son grandes, que está escrito, mis hermanos, en la palabra, pero la tribulación es otra clase de situaciones. Que eso lo van a vivir, lo van a pasar, mis hermanos, las personas que no han limpiado sus vestiduras. Porque aquí dice en la palabra, ¿verdad?, de que todo aquel, dice, que tiene que pasar la tribulación, aquellas personas que, mis hermanos, no han querido obedecer a la palabra de nuestro Señor. Entonces le pedimos a Dios que Dios nos ayude a ser obedientes. Pídale al Señor que Dios le ayude a obedecer. Porque aquí la palabra nos sigue hablando y nos sigue diciendo, vamos a seguir leyendo. Dice, leímos el 1 y el 2, vamos a leer el 3, dice, cuéntale una parábola a este pueblo rebelde y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Quiero que le ponga mucha atención a esta palabra. Coloca, dice, la olla sobre el fuego. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer ahorita? Muchos, cuando hemos leído esta palabra, pensamos que el Señor a hacer un subcaldo iba, ¿verdad? No, aquí el Señor nos está hablando, mis hermanos, de que ahorita dice que la olla, o sea, mis hermanos, el momento, el tiempo, ya llegó donde el Señor va a probar, ¿verdad? Donde se va a cumplir aquella palabra, serás pasado por el fuego, ¿verdad? Pero los que pasen la situación, como dicen el examen, aunque sean pasados, no se van a quemar. Pero aquí está hablando, mis hermanos, donde dice él dice, coloca la olla sobre el fuego, dice, y échale agua. Agrégale pedazos de carne y los mejores trozos de pata y de lomo.
y lo mejor de los huesos. Toma luego la oveja, dice, más gorda, y amontona leña debajo de ella, para que hierva bien el agua y se cuezan bien los huesos. ¿Qué es lo que va el Señor a hacer con todo esto? Todo lo carnal, ¿verdad? Toda aquella grosura que hay en nosotros, que hemos acumulado, mis hermanos. Todo aquello, el Señor, mis hermanos, lo viene a exterminar. Y por eso le digo que todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Pero no esperemos a que tengamos que ser pasados por estas situaciones, sino que entendamos hoy, porque hoy, si se da cuenta, aquí el Señor dice que nosotros, hijo de hombre, dice, anota esta fecha de hoy. Hoy el Señor nos está hablando claramente y nos está diciendo, porque el Señor omnipotente dice en el 6, ay de la ciudad sanguinaria, ay de esa olla herrumbrada, dice, cuya herrumbre no se puede quitar. Saca uno a uno los trozos de carne, dice, tal como vayan saliendo. La ciudad está empapada, dice, en su sangre, pues ella la derramó sobre la roca desnuda. No la derramó, dice, en el suelo, para impedir que el polvo la cubriera. Sobre la roca desnuda he vertido, dice, su sangre, para que no quede cubierta. Así haré que se encienda mi ira y daré lugar a mi venganza. Porque así dice el Señor omnipotente, ay de la ciudad sanguinaria, yo también, dice, amontonaré la leña. Vamos, apilen la leña y enciendan el fuego. Cocinen la carne y preparen las especias y que se quemen bien los huesos. Pongan la olla vacía sobre las brasas hasta que el bronce esté al rojo vivo. Dice, esté al rojo vivo, que se funda, dice, en ella sus impurezas y se consuma su herrumbre, aunque esa olla está tan oxidada que ya ni con el fuego se purifica. Mira lo que el Señor nos está comparando. Aquí dice, pónganle toda la leña, apilen la leña. Mis hermanos, quiere decir esto, que el fuego va a ser tan fuerte, las situaciones van a ser tan fuertes, mis hermanos. Pero mire lo que el Señor aquí mismo está diciendo. Mis hermanos, no es que el Señor se esté, él esté como dudando de que la gente, mis hermanos, que no recibe, ¿verdad? Cuando Él, mis hermanos, manda todo esto, así como mucha gente a veces piensa que la palabra, mis hermanos, no llegó y sabe que la palabra nunca va a regresar vacía. La palabra siempre va a ser lo que un siervo de Dios ha declarado. Tal vez en el momento, en muchos no se ve, pero va a llegar un momento que el Señor va a hablar fuera de tiempo a estas personas y el Señor les va a hacer recordar los momentos, el tiempo cuando Él les habló y no quisieron escuchar. Entonces aquí también nos está diciendo, mis hermanos, donde el Señor dice que está, mis hermanos, ya a la puerta, ya esos momentos que ahorita son momentos donde muchos, como le digo, van a limpiar sus vestiduras, quieran o no quieran, ¿verdad? Los que no quieran, pues se van a quedar ahí, pero el que quiera, mis hermanos, va a clamar y a pedir al Señor que le ayude a limpiarlas, porque hay gente que a veces necesita primero pasar por ciertas situaciones para poder entender. Recuérdese que lo único que el Señor quiere para nosotros es la salvación, no que vayamos, mis hermanos. Él quiere que tengamos una vida y vida en abundancia y vida eterna, pero no que tengamos una vida, de ir a parar, mis hermanos, al lago de fuego, donde el Señor lo muestra en su palabra. De eso nadie le gusta escuchar. No queremos, pensamos que solo la gente de los tiempos pasados, que ahí están mencionando el infierno. Sí, mis hermanos, el infierno existe, ¿verdad? Para los que no quieren, ¿verdad? Porque no nos gusta dediquen de eso. Pero aquí la palabra, ¿de qué no cree usted que nos está hablando? ¿De qué cree usted que le estaba el Señor ya hablando a Ezequiel? Estaba hablando nada más de algunas cositas. No, aquí está hablando del puro infierno, mis hermanos, porque el fuego, y dice que el tiempo, esos tiempos, mis hermanos, del fin del mundo, ¿cómo va a ser ahora? Mis hermanos, el Señor prometió que ya no iba a ser con agua, ¿verdad? Sino que iba a ser con fuego, porque el fuego dice que purifica. Amén. Entonces, todavía ahorita, mis hermanos, el Señor está tratando de que mucha gente se purifique. Así que si usted está pasando alguna situación en su vida, mejor no se queje, sino que al contrario, dígale, Señor, de esta situación
yo me voy a levantar, voy a salir, porque voy a entender, Señor, por qué vino, por qué pasó. Señor, me descuidé, tú me has hablado, pero de estos me levanto. Mire, eso glorificamos a Dios cuando, mis hermanos, nosotros venimos y delante de Dios, ¿verdad? Hablamos de esa manera, al Señor le agrada porque quiere decir que hay un reconocer, y eso es lo que el Señor quiere, que su pueblo reconozca. Pero aquí está diciendo el Señor que como está tan oxidada, dice esa olla, ya ni con el fuego, dice que se purifica. Y dice aquí en el 13, Jerusalén, yo he querido purificarte en tu infame, dice, lujuria, pero no has dejado que te purifique. Por eso no quedarás, dice, limpia hasta que se apacigüe mi ira contra ti. O sea que hay esperanza de que se va a apaciguar la ira de Dios. Pero mis hermanos, ¿cuánto tenemos que pasar? Entonces, no busquemos eso. Dios nos está advirtiendo, Dios nos está hablando, Dios está a la puerta, Él nos está diciendo. Yo he querido, dice, purificarte de toda tu lujuria. O sea, mis hermanos, porque una gente, usted lujuria quizá a veces lo toma como ¿verdad? Que se imagina otras cosas. Pero mis hermanos, una persona que no es entendida, una persona que no atiende a la voz de Dios, anda, mis hermanos, en sus propios delirios, en sus propios deseos carnales, porque aquella persona, mis hermanos, que no hace lo posible. Mira, ahorita quizá muchos están argumentando y dicen, si yo no oigo más palabra, o usted porque no sabe, usted no conoce mi situación, usted aquí. Pero mire, mis hermanos, yo le voy a decir algo, que si a veces una situación llega a nuestra vida, miramos lo que tengamos que hacer, pero miramos a ver cómo lo hacemos y cómo nos salvamos y cómo, mis hermanos, nos liberamos en cosas que tal vez solo son para deleites carnales, y ya no digamos para las cosas de Dios, mis hermanos. Porque por eso la palabra de Dios es muy clara, y la palabra de Dios, mis hermanos, es muy cierta en lo que el Señor en todo momento, Él ha dicho a través de su palabra, porque Él ya sabía cómo es el ser humano, cómo el ser humano piensa, cómo el ser humano siente, cómo el ser humano, mis hermanos, también va a reaccionar, hasta mis hermanos argumentando la palabra. Cuando Él dijo, muchos van a ser los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque, mis hermanos, no todos queremos, mis hermanos, morir a ese propio yo. Por eso Él también dice en su palabra que aquellos, dice, que quieren librar su vida, o sea, aquellos que andan viendo a ver qué hacen esto, y por tal de estar bien, dice que mis hermanos, esa vida la van a perder. Pero, mis hermanos, a nosotros, los siervos de Dios, mire, por eso dice también la palabra que el que toma el arado no tiene que voltear a ver atrás. Así como nosotros, mis hermanos, tenemos que seguir hacia esa meta, y tenemos que seguir predicando el evangelio a toda criatura, al desvalido, aquel que tiene cerrada la boca, aquel que la tiene amarrada. ¿Sabe usted que hay siervos, mis hermanos, que por descuidados les han amarrado la boca, y por eso no predican lo que tienen que predicar, sino que predican nada más, mis hermanos? Hoy el Señor nos hablaba en una visión, y mis hermanos pudimos ver de pastores, por eso lo estoy diciendo con convicción, que mis hermanos que les han hecho cosas y les amarraron la boca, o sea, de aquí para acá hay como una boca así, digamos, espiritual, y mis hermanos se le fue cosida. Y entonces por eso se cumple la palabra donde dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque solo hablan de labios para afuera, que es lo que muchos de nosotros, mis hermanos, estamos predicando. Lamentablemente, solo lo que nos conviene, lo que la gente quiere oír para mantener a la gente, porque tienen miedo de que mucha gente, mis hermanos, se aparte de ellos. Recuérdense que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, le dijo, dura palabra la que estás dando, le dijo. Entonces Él no les dijo, ay, sí, de verdad, me voy a estudiar otra cosa, o les voy a decir otra cosa, o le voy a decir a mi padre que no me use de esa manera. Él no les dijo así, Él los confrontó rápido y les dijo, ustedes también se quieren ir, porque Él ya sabía, como le digo, Él sabe cómo es el ser humano, Él sabe lo que muchos en este momento están pensando, lo que muchos, mis hermanos, maquinan en su corazón, en su mente. Hay muchos que están diciendo, eso no es así, eso no, porque mis hermanos, como le digo, muchos bien cerrados, que tribulación no se va a pasar. Mis hermanos,
Eso, lo que está escrito en la palabra, así es y así será. El Señor se lo habló a Ezequiel, se lo habló a Isaías, se lo habló, mis hermanos, a Amós. Ya vamos a leer una palabra en Amós para que usted se dé cuenta a que a los profetas el Señor les habló, ellos declarando de tiempos pasados, se los declaró también, mis hermanos, a Daniel, donde el Señor, mis hermanos, le habló a Daniel. Entonces, el Señor nos sigue hablando ahora, mis hermanos, a través de su palabra, que es la profecía más segura. Dice, usted tiene que leer, mis hermanos, lo que está escrito en la palabra. Yo aquí le estoy leyendo la palabra, lo que el Señor dice, los acontecimientos que van a pasar. Y como le decía, los que están de ojos abiertos ya están viendo eso. Mis hermanos, el enemigo ya tomó, mis hermanos, la tierra, ya tomó los países, las naciones, mis hermanos, ya están siendo gobernados por esta potestad, porque es una potestad, mis hermanos, que viene a tomar posesión. Y van a ser librados los hijos de Dios, los que estén bien cimentados, los que cada día, porque sabía usted que usted, mi hermano, va a ir haciendo que cualquier potestad no se acerque a usted, ni espíritus inmundos se acerquen a su vida, conforme el cambio que usted tenga de su vida, su conducta. Porque Dios va a pedir cuentas del alma. Dios no le va a pedir a usted, no, el Señor no anda viendo de que si usted es un mentiroso, que muestra lo que no es, que cómo habla de bonito y que, ¿verdad?, como tiene gente allegada a usted. El Señor todo lo ve, todo lo conoce. El que no habla de la verdad, mis hermanos, no puede ser hijo de Dios. No puede, mis hermanos, estar en el libro. Mis hermanos van a ser apartados y no van a pasar esta situación. Amén. Entonces seguimos aquí, terminamos aquí en Ezequiel, dice, Jerusalén, yo he querido, dice, purificarte con tu de tu infame lujuria, pero no las has dejado, no has dejado que te purifique no has dejado que te purifique, por eso no quedarás limpia hasta que se apacigüe mi ira contra ti. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Yo mismo actuaré y no me voy a retractar. No tendré, dice, compasión, ni me arrepentiré de juzgarte conforme a tu conducta y a tus acciones. Lo afirma el Señor omnipotente. Dice que, mis hermanos, dice que Él nos juzgará conforme a nuestra, ¿qué dice? Mire, a tu conducta y a tus acciones. Mucho cuidado con nuestra conducta y mucho cuidado con nuestras acciones. Porque recuérdese que toda acción trae una reacción. Todo lo que sembramos, todo lo cosechamos. Entonces, mis hermanos, todo es de esa manera. La palabra es clara, la palabra es veraz. Aquí está todo en la palabra, lo que nosotros queramos saber para mis hermanos, una vida de santidad. Y a eso nos llamó el Señor, a una vida de santidad. Vamos a ir ahora a Amós, vamos a leer. Vamos a leer Amós 7, del 1 al 9. Dice, el Señor omnipotente me mostró esta visión. Empezaba a crecer la hierba después de la siega que corresponde al rey. Vi al Señor preparando, dice, enjambres de langostas. Cuando las langostas acababan con la hierba y la tierra y la hierba de la tierra, exclamé, Señor Dios mío, te ruego que perdones a Jacob. ¿Cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo, esto no va a suceder. El Señor omnipotente me mostró entonces otra visión. Vi al Señor llamar a juicio con un fuego que devoraba el gran abismo y consumía los campos, y exclamé, detente, Señor, mi Dios, te lo ruego, ¿cómo sobrevivirá Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo, esto tampoco va a suceder. El Señor me mostró otra visión, que estaba él de pie junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano. Y el Señor me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una cuerda
de plomada, respondí. Entonces el Señor dijo, mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo, Israel. No volveré a perdonarlo. Los altares paganos de Israel serán destruidos y arruinados los santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboam, dice aquí. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta aquí, el profeta Amós tuvo 3 visiones. Una donde él, mis hermanos, hubo una intercesión, porque le decía, Señor, pero si Israel es tan pequeño. Mis hermanos, porque así es. Hermanos, es el pueblo, los que decimos ser el pueblo de Dios, es tan pequeño, mis hermanos. Son más, mis hermanos, hoy día, ¿sabe por qué le digo que es tan pequeño? Porque es poca la gente que está a la brecha, que está luchando, que está peleando las batallas, mis hermanos. Ya no les importa grandezas ni riquezas, sino que le interesa, mis hermanos, han rectificado, porque ¿sabía usted que hay gente que está rectificando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que antes se dedicaba, mis hermanos, solo a hablar de las grandezas, de las riquezas y tener a la gente, mis hermanos, ahí, como decir, entretenida nada más. Pero gloria a Dios por aquellos, mis hermanos, que están cambiando de parecer y ahorita, mis hermanos, han sentido el temor y el redarguir de Dios y se están poniendo a la brecha. Mire, el Señor, mis hermanos, puede hacer que su mismo pueblo, el que ya dice ser su pueblo, sea tocado y sea redarguido. Nosotros esa es nuestra oración, que muchas, mis hermanos, siervos, siervas de Dios, familias, mis hermanos, pueda llegar esa ayuda a ellos y que entre esa lámpara del Dios Altísimo a esos hogares y que todos puedan, mis hermanos, ser tocados y prostrarse a los pies de Dios y reconocer todos sus errores. Porque si se da cuenta, aquí el Señor está diciendo, Él ha tenido compasión de nosotros. Cuando, mis hermanos, ha habido gente que se pone a la brecha por nosotros y ora. Escrito en la palabra, son profetas que hablaron, y mis hermanos, y hace un tiempo atrás, yo escuché a un siervo de Dios que hablaba de esa plomada, donde, mis hermanos, el Señor viene a medir, ¿verdad? Él viene a ver si aquello está estable o cómo está, a ver cómo están nuestras vidas. La plomada, mis hermanos, ya va a ser llevada a cabo. El Señor va a empezar a pesar, mis hermanos, o a mirar, ¿verdad? Si aquello está recto, si está correcto, cómo está, mis hermanos. Si está desviado y cómo está. Que Dios nos ayude y también le pido a Dios, al Dios Todopoderoso, que el Señor, mis hermanos, saque a la luz todo aquello que nosotros creemos hacer bien, porque mire, sabe mucha gente. Fíjese que también el Señor hace también unos días mostró, ¿verdad? Con el ministerio de intercesión, cómo hay gente, mis hermanos, que el Señor nos ponía esto y hemos estado pidiendo perdón por esas personas, mis hermanos, que piensan de esa manera, que piensan que un favor le hacen a una iglesia o a una congregación, llevando sus ofrendas, llevando sus diezmos. Mis hermanos se creen así muy especiales. Cuando eso, mis hermanos, estamos cumpliendo nada más con una ley que fue escrita y es para nuestro propio beneficio. Usted no le hace, mis hermanos, usted no le trae ningún beneficio a nadie, porque el que beneficia es Dios, el que da es Dios. Y cuando Dios, mis hermanos, hay el Señor abre una obra, el Señor mismo se encarga, mis hermanos, de bendecir aquella obra. Cuando la obra, mis hermanos, son obras de sus manos. El Señor no dice que no va a dejar a ningún justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Así que usted siéntase agradecido con Dios cuando usted es una persona que tiene entendimiento para poder dar su diezmo. Pero sabe, mis hermanos, que un diezmo y una ofrenda a usted no lo va a llevar a su salvación, porque la salvación va a ser conforme a sus acciones, conforme para qué hace usted las cosas. Analice para qué hace usted las cosas, que usted... A veces hay gente que ofrenda porque quiere que Dios le haga milagros, que también porque lo sabe, y también diezma porque quiere que el 90% le sea guardado, le sea cuidado. Pero le digo, su salvación, mis hermanos, no proviene de eso, porque el Señor, mis hermanos, Él solo nos da la oportunidad de que en esta tierra usted pueda tener bendición.
Así que yo le digo, la salvación nadie se la puede a usted vender. Son sus acciones, porque cuando usted hace cosas para la casa de Dios, usted las tiene que hacer de corazón y porque usted ama a Dios y porque usted está obedeciendo a la palabra de Dios. Pero yo espero en Dios que ninguno de los que están escuchando la palabra nunca se hayan sentido así, ¿verdad? Porque recuérdese que en el reino de Dios ninguno somos indispensables. Mis hermanos, el Señor solo nos da una oportunidad a todos los que servimos, buscamos a Dios. Hasta eso, mis hermanos, es Dios el que nos ha hecho el llamado, no somos nosotros los que lo hemos buscado, es nuestro Padre Celestial. Entonces, no nos llenemos de altivez, ¿verdad? Así como muchos nos llenamos de altivez, ¿verdad? Y creemos que un favor le hacemos a Dios. No, mis hermanos, es la misericordia de Dios. Usted siéntase agradecido y sienta que la misericordia de Dios está ahí con usted, que a usted le dan deseos de conectarse, que a usted tiene también para conectarse, que usted también, mis hermanos, tiene el tiempo para hacerlo. Dígale a Dios muchas gracias, Señor, porque sabe que Dios lo único que está haciendo es preparándolo a usted y a su familia para todas esas cosas que tienen que suceder, que tienen que pasar, que está escrito, ¿verdad? Pero el Señor nos está preparando, porque ya usted aquí a través de la palabra ya se dio cuenta que, mis hermanos, el tiempo donde el Señor va a empezar ya, mis hermanos, a hacer, ¿verdad? Que aquellos que dijo el Señor en su palabra van a ser pasados por el fuego, van a ser pasados por las aguas, ¿verdad? Pero dice, el que está bien firme, bien fortalecido en la palabra y haciendo conforme a la voluntad de Dios, no se va a quemar, ni tampoco, mis hermanos, se va a ahogar, ¿verdad? Y recuérdense que Él es nuestro pastor y nada nos va, ningún daño nos va a venir. Y con algo que yo quiero cerrar esta noche, ¿verdad? Esta prédica es que el Señor dice en su palabra en el Salmo 20, busquemos el Salmo 20. Salmo 20. Dice la palabra de Dios, el Salmo 20, vamos a leer del 1 al 9. Dice que el Señor te responda cuando estés angustiado y que el nombre del Señor de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria en el nombre de nuestro Dios. Desplegaremos las banderas, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a sus ungidos, que le responde desde su santo cielo. Con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos de pie y permanecemos. Conceda al Señor la victoria al Rey, respóndenos cuando te llamemos. Entonces aquí el Señor está hablando, mis hermanos, que siempre y cuando nosotros, mis hermanos, caminemos en pos de Él, y que todo, mis hermanos, lo que nosotros, porque sabe que nosotros ofrenda llamamos a veces solo lo que nosotros damos así, digamos, monetariamente, ¿verdad? En materialmente, pero mis hermanos, aquí el Señor, todo lo que usted haga, oiga, lo que usted haga por su familia, son ofrendas agradables delante de Dios. Y por eso dice el Señor te responda en el día de la angustia y que haga memoria, dice, de todas tus ofrendas. Porque como le decía, el Señor mira la intención del corazón. ¿Cómo usted las da? ¿Para quién las da? Y que usted no se enaltece cuando usted lo puede hacer, sino que al contrario, usted agradece y le dice, Señor, gracias, porque tengo ese entendimiento, porque tengo ese privilegio de poder hacer. Y aquí, mis hermanos, mire qué precioso, donde dice, ahora sé que el Señor salva a sus ungidos, al que dice que le
responderá desde su cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra y aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Ellos son vencidos y caerán, pero nosotros nos erguimos y nos mantenemos de pie. Eso es lo que yo le clamo y le pido a Dios. Que usted, yo, familia, mi familia, nos mantengamos de pie. Y que el Señor haga memoria de todo aquello que el Señor le ha venido demandando. Que usted haga por los demás, que haga por su familia, porque sabía que cuando usted tiene un cambio, mis hermanos, de conducta en su vida, que usted ya no vuelve a ser el mismo, mis hermanos, los demás ven en usted un ejemplo y los demás, aunque no lo digan nada, aunque usted no escuche nada, pero sabe que siempre hay gente, mis hermanos, que a usted, ¿verdad?, va a querer tener lo que usted tiene. De eso se trata, mis hermanos, el poder de Dios, que nosotros se los mostremos a los demás, porque ese es tener uno compasión, no solo por nuestros hijos, por nuestras generaciones, por nuestra familia, mis hermanos, porque a través de lo que nosotros hagamos un cambio en nuestras vidas, nuestra familia también va a tener el acceso, porque es algo que nosotros lo vamos a administrar, es un derecho legal que usted se gana de que su familia también tenga un cambio en sus vidas, pero mientras usted no cambie, su familia no va a cambiar. Y sabe que hay gente que todavía, mis hermanos, tiene aquello, ¿verdad? Es como una burla delante de Dios. Yo sé, dice que como no he cambiado, tampoco mi familia. Se escudan, mis hermanos, y como quien dice, lo estoy reconociendo para que se dé cuenta que lo estoy reconociendo. Pero ¿de qué nos sirve, mis hermanos? Esa es una blasfemia delante de Dios. Es ser, mis hermanos, un espíritu burlador que no nos permite hacer lo que Dios, ¿verdad?, nos mandó a hacer. Y recuérdese que dice en la palabra de Dios que no hay nada imposible para el Señor. Hermanos, para los que están buscando verdaderamente a Dios o los que no lo están buscando, afirmémonos para que el Señor, mis hermanos, se cumpla esa promesa de que Él, mis hermanos, va a salvar a sus ungidos, Él va a guardar a su remanente, Él va a guardar a su pueblo, porque recuérdese que va a haber un pueblo que va a levantar, mis hermanos, sus manos delante de Él y va a decir, nuestra salvación viene de lo alto. Y cuando, mis hermanos, nosotros estemos viendo al Cordero, al glorioso, amado Jesucristo, mis hermanos, venir, ¿verdad? Nosotros si ya no estamos en esta tierra, nos levantaremos, dice, y le daremos, mis hermanos, y le diremos, aquí estamos, Señor, pero trabajemos, mis hermanos, esa salvación. Amén. Esa salvación solo viene de lo alto. Recuérdese que nuestro socorro viene de lo alto, no viene de las cosas materiales, ni viene, mis hermanos, de todo lo que usted esté alcanzando en esta tierra. Ya no es tiempo de que usted, mi hermano, solo en eso esté pensando. Recuérdese que Dios no lo va a desamparar, no lo va a dejar. Y dice aquí la palabra de Dios nos hablaba, que Él, mis hermanos, va a conceder los deseos de nuestro corazón. Y recuérdese que la palabra es arma de dos filos, que cuando usted dice, ay, entonces Dios va a conceder los deseos de mi corazón, entonces todavía el Señor no me ha concedido lo que yo he pedido, mis hermanos, busque primeramente las cosas del reino, pida las cosas del reino, pida, mis hermanos, que en su casa haya gente que sea temerosa de Dios, buscadora, amadora de Dios. Eso pídale a Dios, no esté pidiendo cosas materiales, porque si en eso usted pensó en este momento, ay, Dios me habló, gloria a Dios, qué bendición. Le estoy hablando de las cosas espirituales, porque es lo que menos queremos aprender ni lo que queremos hacer, porque de lo material, mis hermanos, si usted primero pide lo espiritual, lo material a usted no le va a hacer falta. Dios tiene cuidado de sus hijos. Así que bendiciones de lo alto. Yo le bendigo a cada uno por nombre. Declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la paz de Dios queda con usted, que el Dios de paz gobierne su vida, gobierne su casa. Y recuérdese que en la paz vamos a encontrar la sabiduría y vamos a encontrar el discernimiento y el entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias porque usted hoy se conectó. Muchas gracias por todos esos mensajes que usted envía. Le damos gracias a Dios porque quiere decir que usted está unido a la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Y muchas gracias por aquellos que comparten también en los temas. Y muchas gracias a todos aquellos que nos ven por el canal de YouTube. Bendiciones de lo alto a cada uno. Y que la paz de Dios siempre, siempre esté reinando en su vida y en su casa, y que la sangre de Cristo lo cubra a usted y también a su familia. Bendiciones de lo alto.